Ximo Puig prometió hospitales de campaña en un mes, pero los firmó para un plazo de ejecución de 4 meses. El presidente de la Generalitat Valenciana mintió en sus comparecencias ante los periodistas. Dijo primero que en 10 días estarían construidos y después habló de un mes, ocultando que había firmado el contrato con una empresa de reciente creación para un plazo de ejecución de las obras de 4 meses. Los hospitales de campaña han costado 9 millones de euros y siguen sin estar activos. El gobierno valenciano rechazó la idea de instalar el Hospital de Campaña de Alicante en IFA y se empeñó en construirlo junto al Hospital General Universitario de Alicante. Ahora presenta carencias y retrasos y no se sabe si será necesario cuando se acaben de construir. El gobierno de España ha conseguido prorrogar el estado de alarma 15 días más, pero ve cómo sus apoyos parlamentarios frente al coronavirus van menguando semana a semana. Tras una negociación contrarreloj, Pedro Sánchez logró el respaldo del PNV y Ciudadanos, aceptando las reivindicaciones de ambos partidos. El Partido Popular se abstuvo, Vox, Esquerra Republicana y Junts per Cat votaron en contra. Esta mañana han reabierto los mercadillos de venta ambulante de Teulada, Carolinas, Babel y Benalúa, bajo estrictas medidas de seguridad. El Ayuntamiento ha abierto esta semana los mercadillos para la venta exclusiva de alimentos con muchas medidas de seguridad y con la policía local controlando los accesos para que se cumplan las distancias entre los clientes y los puestos en estos mercadillos de la ciudad de Alicante. Los clientes no pueden tocar los alimentos, que son manipulados por los vendedores, que hacen uso siempre de guantes de protección y mascarillas. Desde hoy ya se pueden consultar las bases, documentación y formularios y el manual de preguntas frecuentes a la espera de que se abra el plazo de presentación de solicitudes, previsto para antes de finales de este mes de mayo. Toda la información se puede encontrar en las webs alicante.es e impulsalicante.es. Las ayudas van de 750 a 2.000 euros para autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores que desarrollen su actividad en la ciudad de Alicante. Los empresarios piden un acuerdo con condiciones especiales de los ERTEs. UGT y comisiones obreras proponen prorrogarlos y en algunos ámbitos hasta finales de año. Las pequeñas empresas alicantinas que dependen del sector turístico tienen muy difícil la reincorporación del 100% de la plantilla y piden que se les permita la reincorporación progresiva de los empleados conforme sea necesario para el desarrollo de su actividad. Esto fue lo que dijo Ximo Puig el 19 de marzo. El plazo son 15 días, estamos intentando que sean menos, pero son 15 días. Ese es el plazo para que tengamos en funcionamiento los 3 hospitales de campaña. Han pasado más de 15 días y esta es la imagen que presenta el hospital de campaña en la ciudad de Alicante. La Generalitat Valenciana prometió que los hospitales de campaña estarían preparados en un mes, pero firmó un plazo de ejecución de 4 meses. Y además adelantó 2,4 millones de euros a la empresa adjudicataria, recién creada, con 3.000 euros. El Partido Popular de la Comunidad Valenciana consideran que son varios los motivos por los que a día de hoy esos hospitales todavía no están en funcionamiento, entre ellos las posibles irregularidades en la contratación. La consellera Bravo dijo que se adjudicaba a una empresa Hispanovema el contrato de construcción de estos hospitales. 3 días después resulta que no se llamaba Hispanovema, se llamaba IDAT, la empresa que construía. Esta empresa se constituyó y se inscribió en el registro el día 18 de febrero, solo un mes antes de que le adjudicaran 8 millones de euros. Espectacular, una empresa recién creada que llevaba un mes, que no tiene ningún empleado y que solamente tiene un capital social de 3.000 euros. Esto parece una empresa ad hoc constituida para construir estos hospitales. Es ciertamente sorprendente la forma con la que se ha gestionado este contrato. Denuncian que como la empresa se creó en febrero de 2020 no tenía capacidad para un contrato de estas características. Pero es más sorprendente cuando vemos que a esa empresa se le paga por adelantado el 50% de la obra, de la construcción de la obra. Es decir, la empresa cobra por adelantado el 50% de lo que cuesta la obra. Eso en la administración pública es inviable.
inviable, y más con una empresa recién creada, porque ustedes podrían entenderlo, si la empresa cobra ese dinero y una empresa recién creada hacía un mes con un capital social de 3.000 euros solamente se responsabiliza de esos 3.000 euros, el resto, si la empresa hubiera desaparecido, se hubieran quedado con el dinero y la Consellería lo más que hubiera podido llegar a reclamar fueron los 3.000 euros del capital social con la que estaba creada. Cuestionada por este tema hoy en las Cortes Valencianas, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que ostenta el grueso de competencias de emergencias de la Generalitat, ha explicado que la construcción de los hospitales en las 3 provincias se decidió en marzo, ante el crecimiento exponencial de las cifras de contagios y muertes por coronavirus, con el objetivo de reforzar al sistema de salud ante un posible colapso y que el Consell habría gastado lo que hiciera falta para salvar vidas. Pero lo cierto es que a día de hoy estos hospitales no están construidos y no se están utilizando. El Gobierno de España ha conseguido prorrogar el estado de alarma 15 días más, pero ve cómo sus apoyos parlamentarios frente al coronavirus van menguando semana a semana. Tras una negociación contrarreloj que se extendió hasta poco antes de que comenzase el debate en el Congreso, Pedro Sánchez logró el respaldo del PNV y de Ciudadanos, aceptando las reivindicaciones de ambos partidos políticos. Presentes 46 más 304 votos emitidos telemáticamente, sí 22 más 156 votos emitidos telemáticamente, no 10 más 65 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 14 más 83 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Se levanta la sesión. El presidente del Gobierno se comprometió ante los nacionalistas vascos a coordinarse con las comunidades autónomas en la desescalada, ahora que los contagios y las muertes van disminuyendo. A los liberales de Ciudadanos, Sánchez ofreció reuniones semanales, así como estudiar que los ERTEs y las ayudas sociales aprobadas se desvinculen de las sucesivas prórrogas, si es que las hay, para que no decaigan cuando el paraguas del estado de alarma ya no exista. Ignorar el riesgo de la epidemia y levantar el estado de alarma de manera precipitada sería un error absoluto, total, imperdonable, que el Gobierno no va a cometer, por eso pide la prórroga, y que exhorto a sus señorías a que eviten. Ambas eran peticiones que también reclamaba Pablo Casado, pero el Partido Popular no ha respaldado esta vez la continuidad del estado de alarma, a diferencia de lo que había hecho en plenos anteriores. Finalmente se abstuvo en la votación. Si no es capaz de encontrar en 15 días un plan B, ajustado a la legalidad y al respeto a la libertad de nuestros compatriotas, no vuelva a pedir lealtad y unidad a la oposición. Vox, Esquerra Republicana y Junts per Cat han votado en contra. El líder de Vox llegó a comparar las muertes por el COVID-19 con la matanza de Paracuellos durante la Guerra Civil Española y anunció manifestaciones en coche portando banderas de España contra el Gobierno. Necesito saberlo porque los españoles queremos manifestarnos en las calles con todas las medidas de seguridad pertinentes contra su Gobierno. Ya lo hacen muchos españoles en las redes, a pesar de las amenazas de monitorización y de la censura público-privada, asistida, por cierto, por periodistas de A3 Media y otros lacayos de los medios subvencionados. El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha felicitado porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite sus recursos contra los decretos del estado de alarma y contra el que permite al vicepresidente Pablo Iglesias formar parte de la comisión sobre el CNI. No descarto que sea necesaria una moción de censura, aunque solo sea para que los españoles sepan, con nombres y apellidos, quiénes son los diputados que quieren el mantenimiento y la continuidad de este Gobierno ruinoso que está abusando del poder. Abascal acusa al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de haber planteado un chantaje y una mentira al decir que o nosotros o el caos, y ha subrayado que con los argumentos que ha defendido para recabar apoyos a la prórroga, el estado de alarma podría extenderse toda la legislatura. Esta mañana ya primera hora del día. Esta era la cola en los mercadillos de Alicante que hoy vuelven a abrir, después de más de 50 días de confinamiento.
lo que supone un alivio para el sector. El cierre para nosotros, mucha pérdida de dinero, muchísima pérdida de dinero y aparte, pues eso, el no poder trabajar y el ver que no ingresas, que la economía no funciona, es una comedura de cabeza tremenda. Voluntarios de Cruz Roja reparten mascarillas en la entrada y para poder acceder a la zona del mercado los usuarios deben utilizar de forma obligatoria el hidrogel. Bueno, pues sí, estamos haciendo esto para sensibilizar a la población de que tenemos que tener prevención sobre todo y el uso de la mascarilla es bastante importante dado que cada contagio pues, es un paso menos para poder llegar a las siguientes fases y estamos aquí pues todos colaborando, mi compañera con hidrogel, luego los otros compañeros en la puerta, como habéis visto, luego está la policía local y tal. Y personalmente, a ver, yo he estado intentando ayudar y tal, y la gente me está respondiendo con educación. La Policía Local de Alicante ha organizado un dispositivo de acceso y de vigilancia en todos los mercadillos que reabren hoy en la ciudad de Alicante. Este dispositivo cuenta con aproximadamente unos 30 agentes que velan porque se cumplan las normas de seguridad, de distanciamiento y de higiene para evitar la propagación del coronavirus. Los clientes no pueden tocar los alimentos o productos, que exclusivamente son manipulados por los vendedores que llevan guantes de protección y mascarillas. Se debe de guardar una distancia de 2 metros entre el cliente y el puesto de venta, unas normas que no parecen tener conforme a los vendedores ambulantes, que denuncian que las grandes superficies no tengan que cumplir las mismas medidas de distanciamiento establecidas por el Ministerio y la Consellería de Sanidad. Hoy sí, porque es el primer día, la novedad, la gente tiene ganas, la gente que le gusta el mercadillo tiene ganas de venir a hacer las compras. Más adelante no lo sé, porque por ejemplo tienes que entrar por una zona y se sale por la otra. O sea, a lo mejor has aparcado por aquí, cargado, dar toda la vuelta, igual es mucho follón. En otros grandes supermercados y demás sí que pueden entrar y salir por el mismo lado, no hay tantas medidas de seguridad, pero bueno. El problema es pues que es un mercado muy grande y están dejando entrar, para mi gusto, poca gente, porque la gente pues tú las dejas y que vayan haciendo cola en los puestos, como estamos tan anchos, por aquí perfectamente podrías tener una cola de 7 o 8 personas, el otro también. Y pues no están dejando entrar toda la gente que debería. ¿Qué supuso claro. para vosotros el cierre del mercadillo? Ay, pues un desastre porque no poder vender, ingresos cero. Y para nosotros sí, más que nosotros somos agricultores, lo hemos llevado a vender a las lonjas, pero como las lonjas también se pusieron mal, no le sacábamos nada, porque se malvendía y no había manera de vender, porque nosotros casi todo lo que traemos es nuestro, porque los pepinos, los tomates, ricoses, patatas, todo eso lo criamos nosotros. A cuentagotas, solo con la venta de productos de alimentación y aforo limitado. Así ha sido la reapertura de los mercadillos de venta ambulante de Teulada, Carolinas, Babel y Benalúa, en la ciudad de Alicante. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto de bases de ayudas a personas trabajadoras autónomas y a pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores, anunciadas para atender la situación de vulnerabilidad de estos colectivos ocasionados por las medidas adoptadas para hacer frente al coronavirus. El consistorio alicantino destina 5 millones de euros a estas ayudas, que van de los 750 a los 2.000 euros en función del número de trabajadores. Los interesados ya pueden acceder a estas ayudas a través de la web alicante.es e impulsaalicante.es, donde pueden encontrar las bases, la documentación y el manual de preguntas frecuentes para poder iniciar la preparación de los trámites pertinentes. Quedan incluidas las personas trabajadoras en régimen especial para empleados del hogar, artistas y trabajadores agrícolas y del mar. Tendrán a disposición de la página web de impulsaalicante.es, de la Agencia Local de Desarrollo, toda la información sobre la documentación y la tramitación que necesitan para poder gestionar y solicitar las ayudas. Además, dentro de estas ayudas también se ha incluido aquellos colectivos que están en régimen especial, como puedan ser las amas de casa, el régimen de artistas, donde también están incluidos el colectivo taurino, o trabajadores del mar o trabajadores de la agricultura.
El objeto de las presentes bases es la regulación de la concesión de ayudas directas dirigidas a trabajadores autónomos y a pequeñas empresas de hasta 10 trabajadores con domicilio social en la ciudad de Alicante, con la finalidad de fomentar el mantenimiento del empleo por cuenta propia y ajena en el proceso de reactivación económica, evitando con ello un incremento de los niveles de precariedad económica y social de la ciudad, unas mayores tasas de desempleo y un incremento exponencial de los niveles de pobreza y de marginalidad social. Yo creo que se trata de un pack completo donde todas aquellas personas que entendemos, porque así se ha consensuado la creación de estas bases, tanto por parte de los agentes sociales y económicos como por parte de los sindicatos o de la oposición del Ayuntamiento de Alicante, hemos llegado a intentar cubrir a todas aquellas personas que entendemos que lo necesitan por este estado de alarma y que se han visto la necesidad de cerrar la persiana de sus negocios y por tanto se encuentran en una situación muy sensible, y entendíamos que desde el Ayuntamiento tendríamos que dar este impulso a través de estas ayudas, aunque las complementaremos con otras acciones tanto por parte del Ayuntamiento como desde la propia Agencia Local de Desarrollo, para poder reactivar la economía y que sufra lo menos posible y podamos llegar a un equilibrio de todas aquellas personas que han tenido que cerrar sus negocios o han sido paralizados por la situación de alarma en la que nos encontramos. Para poder tener acceso a estas ayudas se debe cumplir con uno de los dos supuestos: haber tenido que suspender su actividad económica como consecuencia de la declaración del estado de alarma o haber tenido una pérdida en el volumen de facturación de su actividad económica de al menos un 40% en el mes de abril de 2020 en relación a la media de volumen de facturación del primer trimestre de este año. Ximo Puig prometió hospitales de campaña en un mes, pero los firmó para un plazo de ejecución de 4 meses. El presidente de la Generalitat Valenciana mintió en sus comparecencias ante los periodistas. Dijo primero que en 10 días estarían construidos y después habló de un mes, ocultando que había firmado el contrato con una empresa de reciente creación para un plazo de ejecución de las obras de 4 meses. Los hospitales de campaña han costado 9 millones de euros y siguen sin estar activos. El gobierno valenciano rechazó la idea de instalar el hospital de campaña de Alicante en IFA y se empeñó en construirlo junto al Hospital General Universitario de Alicante. Ahora presenta carencias y retrasos y no se sabe si será necesario cuando se acaben de construir. El Gobierno de España ha conseguido prorrogar el estado de alarma 15 días más, pero ve cómo sus apoyos parlamentarios frente al coronavirus van menguando semana a semana. Tras una negociación contrarreloj, Pedro Sánchez logró el respaldo del PNV y Ciudadanos, aceptando las reivindicaciones de ambos partidos. El Partido Popular se abstuvo, Vox, Esquerra Republicana y Junts per Cat votaron en contra. Esta mañana han reabierto los mercadillos de venta ambulante de Teulada, Carolinas, Babel y Benalúa, bajo estrictas medidas de seguridad. El Ayuntamiento ha abierto esta semana los mercadillos para la venta exclusiva de alimentos con muchas medidas de seguridad y con la policía local controlando los accesos para que se cumplan las distancias entre los clientes y los puestos en estos mercadillos de la ciudad de Alicante. Los clientes no pueden tocar los alimentos, que son manipulados por los vendedores, que hacen uso siempre de guantes de protección y mascarillas. Desde hoy ya se pueden consultar las bases, documentación y formularios y el manual de preguntas frecuentes a la espera de que se abra el plazo de presentación de solicitudes, previsto para antes de finales de este mes de mayo. Toda la información se puede encontrar en las webs alicante.es e impulsalicante.es. Las ayudas van de 750 a 2.000 euros para autónomos y empresas de hasta 10 trabajadores que desarrollen su actividad en la ciudad de Alicante. Los empresarios piden un acuerdo con condiciones especiales de los ERTEs. UGT y comisiones obreras proponen prorrogarlos y en algunos ámbitos hasta finales de año. Las pequeñas empresas alicantinas que dependen del sector turístico tienen muy difícil la reincorporación del 100% de la plantilla y piden que se les permita la reincorporación progresiva de los empleados conforme sea necesario para el desarrollo de su actividad. Alicante acumula ya 25.316 ERTEs que afectan a 127.053 trabajadores. La Comunidad Valenciana suma más de 64.000 expedientes y roza las 400.000 suspensiones temporales de empleo por la COVID-19. Muchos de estos trabajadores creen que tendrán muy complicada la vuelta al trabajo, ya que pertenecen al sector turístico o de hostelería, que experimentará una recuperación a un ritmo bastante lento.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, asegura que la intención de la patronal es pactar un acuerdo que permita prorrogar las condiciones especiales de los ERTEs, pero avisa de que si se ponen condiciones que son imposibles para las empresas de cumplir, dirán que no. Somos los primeros que estamos deseando, de verdad, ponernos de acuerdo y seguir adelante. Pero insisto, vamos a ponernos de acuerdo si no pensamos que hay cláusulas prácticamente que hacen imposible que estos ERTEs puedan funcionar. El líder de los empresarios espera que esta misma semana el Gobierno alcance un acuerdo con los interlocutores sociales, consensuando cómo acompasar los expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor a la vuelta de la actividad. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ve necesario cerrar un acuerdo razonable esta semana con el Gobierno para la prórroga de las condiciones de los expedientes de regulación de empleo, que cree que en algunos ámbitos debería llegar hasta final de año. Si no somos capaces de hacer un proceso de deshibernación de la economía acordado manteniendo los ERTEs, se destruirá empleo y en consecuencia habrá que pagar el desempleo. Por tanto, no es un ahorro para el Gobierno y creo que ese dato es un dato que el Gobierno tiene que incorporar en sus análisis. Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, cree que el Gobierno debe concretar esta misma semana cómo se extienden los expedientes de regulación temporal de empleo, se logre o no un acuerdo con la patronal y los sindicatos, que negocian en medio del debate sobre la prórroga del estado de alarma por la COVID-19. Tiene que haber un acuerdo esta semana o un desacuerdo, pero tiene que haber una concreción por parte del Gobierno, ya digo, con acuerdo o sin acuerdo, de cómo se prorroga la situación de los ERTEs, ¿no? La naturaleza de muchas pequeñas empresas de la provincia de Alicante que dependen del sector turístico hace que tengan muy difícil la reincorporación del 100% de la plantilla y muy complicado el mantenimiento de toda la plantilla durante los próximos 6 meses, tal y como estipula el Gobierno. Por eso piden flexibilidad y que se permita la reincorporación progresiva de los empleados conforme sea necesario para el desarrollo de la actividad. Las farmacias han propuesto a Sanidad un plan con 24 medidas para aumentar la seguridad y protección del personal y de los pacientes durante la desescalada y para reforzar el programa que facilita la dispensación de medicamentos a enfermos crónicos y a la población más vulnerable. En esta nueva fase, desde el Consejo General de Farmacéuticos, apostamos por la atención primaria como pilar y motor principal en el abordaje de la COVID-19. Contando siempre con el potencial que ofrecen las más de 22.000 farmacias que tiene nuestro país y también con esos 52.000 farmacéuticos que están al frente de nuestros establecimientos sanitarios y que atienden a más de 2 millones de ciudadanos al día. Además, en el plan, los colegios de farmacéuticos incluyen acciones para continuar con las medidas a través del sistema de receta electrónica para evitar el desplazamiento a los centros. Por otra parte, lo que queremos es consolidar los avances asistenciales que ya hemos desarrollado durante esta etapa de confinamiento en ámbitos como la dispensación de medicamentos a domicilio a pacientes vulnerables, aumentar ese trabajo colaborativo reforzando la atención primaria y la atención especializada y, por supuesto, poder mantener y también reforzar la dispensación de medicamentos hospitalarios con protocolos consensuados entre farmacia comunitaria y farmacia hospitalaria para pacientes externos. Puesta ya en algunas comunidades autónomas para evitar el desplazamiento a los centros hospitalarios. Un hombre con trastorno psicológico y que había dado positivo por COVID-19 ha sido inmovilizado y retenido en Alcoy por la Policía Nacional tras escaparse del hospital psiquiátrico donde había sido ingresado y atrincherarse en su vivienda, donde amenazaba a su mujer. Los agentes, tras ser alertados de la fuga por el hospital y recibir luego una llamada de un vecino, han acudido al domicilio del hombre con equipos de protección individual, EPIs y escudos para poder inmovilizarlo, ya que conocían el estado del paciente con resultado positivo por COVID-19. Una vez acordonado el edificio y desplegado el dispositivo policial, han intentado contactar con la mujer, quien les ha manifestado que estaba siendo amenazada por su marido, lo que le impedía poder abrir la puerta a los agentes.
Los policías han tratado de mediar a través de la puerta para que el hombre depusiera su actitud y abriese la puerta, pero resultó infructuoso. Los agentes de la Policía Nacional accedieron finalmente a la vivienda donde han inmovilizado al hombre, tras lo cual los servicios médicos movilizados han asistido a él y a su mujer en el interior de la casa. La mujer se encuentra bien de salud, aunque con un evidente estado de ansiedad por la situación provocada por su marido, quien ha sido conducido en ambulancia medicalizada y custodiada por la Policía Nacional nuevamente hasta el hospital. Una segunda llamada al 091 por parte de un vecino del inmueble donde residía esta persona ha permitido a los agentes localizarlo y retenerlo. La Policía Nacional ha dado traslado de las actuaciones a la autoridad judicial. La Comisión Europea espera que el Producto Interior Bruto de la eurozona caiga un 7,7% durante 2020 por la pandemia del coronavirus, mientras que en el conjunto de la Unión Europea anticipa un descenso del 7,4%, según las previsiones macroeconómicas de primavera publicadas este miércoles. Pese a la acusada caída de este año, Bruselas estima que la economía del área de la moneda única volverá a crecer un 6,3% en 2021 y en los 27 el PIB avanzaría un 6,1%. La Comisión Europea constata así la gran conmoción que supone la pandemia de la COVID-19 para la economía global y de la Unión Europea, con consecuencias socioeconómicas muy graves. En este sentido, y pese a la rápida y exhaustiva respuesta política en los ámbitos comunitario y nacional, la Unión Europea experimentará una recesión de proporciones históricas en 2020. La recuperación dependerá de la evolución de la pandemia en cada país, pero también de la estructura de sus economías y de la capacidad nacional de respuesta política. Y en ese sentido mencionó a Italia y España como dos de los grandes afectados por el impacto del coronavirus. El Producto Interior Bruto español caerá un 9,4% y la tasa de paro aumentará hasta el 18,9% este año. El Ejecutivo Comunitario proyecta además que el déficit público se incrementará en 2020 hasta el 10,1% del PIB y que la deuda pública escalará hasta el 115,6% del PIB, según sus previsiones. España recibió en marzo 2 millones de turistas internacionales, un 64,3% menos que en el mismo mes del año anterior, debido a que tuvo que cerrar prácticamente las fronteras a mitad de mes para frenar el coronavirus. También disminuyó el gasto total de los que vinieron, un 63,3%. Durante el primer trimestre del año llegaron 10,6 millones de turistas internacionales, un 25,6% menos que en el mismo periodo de 2019, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística en la encuesta de movimientos turísticos en frontera, Frontur. La encuesta de gasto, Egotur, que también ha publicado el INE, refleja que los turistas extranjeros gastaron en marzo 2.215 millones de euros, menos de la mitad que en febrero, aunque el gasto medio por turista aumentó un 2,7% hasta 1.097 euros. El descenso es extensivo a todos los países de origen y así desde Reino Unido llegaron un 64% menos de turistas que un año antes, desde Francia un 57% menos y desde Alemania casi un 66%. Por comunidades autónomas los descensos son superiores al 60% en las más turísticas. En Canarias cayó más de un 65%, en Cataluña un 68% y en Andalucía un 64%. Saludos desde la Plaza de la Montañeta, aquí en el centro de Alicante, donde esta jornada, gracias a los permisos decretados por el Gobierno de España, podemos ver una reactivación de la actividad y más movimiento en las calles, sobre todo de personas mayores y de niños que están acompañados de algún adulto y que disfrutan de esos paseos al aire libre. En cuanto a la predicción meteorológica para la jornada de hoy, descartamos que pueda haber algún tipo de lluvia. Hemos amanecido con los cielos con nubes altas y en cuanto a los termómetros registrarán máximas de 26-27 grados y 17 de mínima, eso sí, con una sensación térmica de 28 grados. En cuanto al viento, soplará de componente este y lo hará de forma moderada
o leve. Las temperaturas para las próximas jornadas, ya de cara al fin de semana, según la Agencia Estatal de Meteorología, no habrán grandes cambios. Eso sí, mientras que el sábado habrán intervalos nubosos, para el domingo no se descarta que pueda haber alguna posibilidad de precipitaciones.